pacientes que estaban presentando enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, a diferencia de Alzheimer, a diferencia de Parkinson. Esto le llamó la atención y investigaron en estos pacientes y lo reportaron. Hicieron ese reporte. En menos de un año, estos pacientes estaban muy comprometidos. Entonces, ellos observaron este tipo de patología muy diferente aún a la demencia dada por el Alzheimer o el Parkinson. Ellos notaron que estas personas tenían una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva que comprometía la vida del paciente. O sea, que es el 100% de la detención y lo publicaron. Y en 1967, el doctor Daniel Carmenton hizo una publicación donde reportó, esa fue una isla de Nueva Guinea, donde había una enfermedad llamada Buru, ¿verdad? Que eso significa temblor en esa etnia. Era una tribu que se caracterizaba por ser caníbal, practicaban el canibalismo. Por ejemplo, una familia fallecía el padre, ¿verdad? Y los hijos y la madre consumían el cerebro de esa persona como un ritual, como algo religioso entre ellos. El hombre, o sea, de la tribu, no lo hacía, o sea, el resto de los hombres de la tribu no lo hacían, porque ellos pensaban que era otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso lo hacían de una manera religiosa, ritual, como para adquirir sabiduría de esa persona que había fallecido. Pero se estaban reportando casos de niños y de mujeres que estaban presentando ciertas patologías neurodegenerativas en esa tribu, ¿no? Y este doctor le llamó la atención, fue hasta allá, hizo estudios y reportó que sí, de hecho, había unas enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, y dice que él le llamó la atención y dijo, bueno, esto puede estar ocurriendo por un cuadro infeccioso de virus lento, le llamó virus lento. Había una parte médico veterinario que también había hecho estos estudios a nivel de ovejas, ¿no? Y se tomó ese término y dijo, bueno, hay un periodo de incubación largo y estas personas presentan casi las mismas características. Entonces él hizo esa publicación y gracias a esa publicación que realizó y ese estudio que hizo, consiguió ganarse un premio Nobel en 1976 por ese descubrimiento de un nuevo mecanismo de origen y de diseminación de enfermedades infecciosas, pero él lo determinó como virus lento. Él no sabía en realidad qué era lo que estaba ocurriendo, pero sí veía que había algo que lo desencadenaba y era el hecho de que estas personas hacían este tipo de prácticas, el canibalismo, ¿no? Luego vino el doctor Stanley Kusinger, quien dijo, bueno, ya va, vamos a ver si realmente esto se trata de un virus, de un agente infeccioso que me está originando este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces él dijo, ya, esas son prácticas científicas, ¿verdad? Y determinó que existían, que esto no se trataba de virus, de un agente infeccioso común, como decía en los primeros 4 estudios, ¿no? Sino que se trataba de una proteína. Y esa proteína, él permitió, a través de ese estudio que él realizó, determinó que esa proteína era la causante de ese cuadro infeccioso. Y allí por primera vez se utilizó el término de prión, ¿ya? Entonces, a esa proteína que originaba que las demás proteínas se infectaran y produjeran un cuadro infeccioso neurodegenerativo progresivo y rápido, la determinó proteína priónica, PRP, siendo esta que está presente en la mayoría de las personas, pero cuando cambia su forma, SC, que es la de Scrappy, dando origen a esos estudios que habían hecho en las ovejas y eso, que también había este tipo de enfermedades en este tipo de animales, lo determinó así y dijo que la PRPC era la isoforma celular de la proteína priónica, siendo esta la precursora de la PRPSC, que es la de Scrappy. Ya sabemos que estas son las siglas, cuando nos consigamos la leamos, sabemos que se refiere
infeccioso. Entonces, en 1982, este doctor Stanley aisló una partícula potencialmente infecciosa, a la cual denominó prión. ¿Okay? Y esa forma normal se le conoce como la PRPC. La C es de celular. ¿Okay? Pero cuando se convierte en PRPSC, es la forma infectante. Eso quiere decir que esta proteína infectante, al unirse con otras proteínas, es capaz de hacer esa transmisión. ¿Cómo lo hace? Ahí es donde necesitamos de estos cerebros tan ingeniosos para llegar a eso. Ahí está la investigación, está la hipótesis, hay ciertos conceptos que nos dicen, que nos hablan, pero en sí, que nos expliquen cómo ocurre eso, no lo sabemos todavía, ¿no? También determinó el doctor de que había un gen asociado a este prión y eso lo denominó PRNP. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la base de esta enfermedad es el RPC, que es el prión. ¿Okay? Y por ese descubrimiento el doctor Stein también recibió un premio Nobel. Pero algunos de ustedes también alcancen eso y decir, wow, conocí a ese doctor y alcanzó ese conocimiento, ¿no? Ese descubrimiento. Entonces, muchachos, los priones son agentes causantes de grupos de patologías neurodegenerativas. Eso queda claro. ¿Por qué? Porque este tipo de proteínas tienen afinidad tejido celular, justamente. Tienen afinidad de este tipo de tejido. Y básicamente se ha estudiado un poquito más acerca de este tipo de patología a nivel del sistema nervioso central. Es lo que más se tiene actualmente, ¿no? Y se le considera una patología que puede ser letal, 100% letal. También este tipo de enfermedades pueden sufrir mamíferos, ¿verdad? Y en ellos se conocen como encefalopatías espongiformes transmisibles. Ese término de espongiforme se refiere a que a nivel histopatológico, ¿verdad?, hay unas características que ya vamos a ver más adelante de la presencia de vacuolas. Se parece como una esponjita, múltiples vacuolas a nivel del tejido neuronal que ocupa todo ese tejido cerebral y que ocasiona una serie de manifestaciones clínicas que ya veremos más adelante. Entonces, sabemos que los priones son agentes capaces de propagarse de un mismo huésped, ¿verdad?, dentro de un mismo huésped causando una lesión espongiótica y tienen la capacidad de transmitirse. Eso es lo más asombroso. Tienen esa capacidad de transmitirse, ¿no? Dentro del mismo huésped o de un huésped a otro huésped con elevados tiempos de incubación. Por eso el doctor Daniel nos hablaba de unos virus lentos, pero ya sabemos que no son virus lentos, sino son este tipo de patologías que pueden estar en un periodo de incubación de hasta años, décadas, y luego hacer una manifestación que va a ser letal, que va a comprometer la vida de esa persona. ¿Okay? Entonces, dentro de la búsqueda de la identidad molecular constitutiva de este agente, se reveló como componente mayoritario la proteína. Ya sabemos que cuál es el agente infeccioso, es la PRPSC, ¿verdad? Y sabemos, como les dije al principio, que carecen de un ácido nucleico. ¿Okay? Porque las proteínas son una estructura de aminoácidos. Y con estas premisas estructurales unidas a la capacidad de infección. ¿Okay? Entonces, hoy en día se ha demostrado que este tipo de priones también puede estar asociado a pacientes con enfermedades con Alzheimer o Parkinson. ¿Ya? Puede ser que también este tipo de entidades esté relacionado con priones, pero existe un grupo que vamos a saber un poquito más el día de hoy, que es más rápidamente progresivo y más letal que el Alzheimer y que el Parkinson. Siempre el que va en primer lugar como demencia más que prevalece a nivel de la población es la enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Gracias a Dios, porque esta enfermedad por los priones es terrible, es letal como les he dicho. Ahora, ya sabemos que tenemos una respuesta infecciosa proteica. Entonces, ahora en su cabecita, cuando le digan cuáles son las principales entidades infecciosas, no solamente van a pensar en virus, bacterias, hongos y parásitos, sino también van a pensar que existe una entidad llamada prión capaz de originar un cuadro infeccioso letal. ¿Okay? Ya explicamos que ese cambio estructural de esa proteína mal plegada me va a originar otras proteínas mal plegadas que también las determinan como son. O sea, esas proteínas tienen
tiempo, etc. Y esto, si hay una alteración a nivel de esta proteína, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una alteración en este tipo de función. Por ejemplo, en este caso, en el tejido cerebral, en la sinapsis, en la estructura, y va a generar una serie de manifestaciones que son bastante, que comprometen al paciente, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Entonces, la PRPC es una glicoproteína hereditaria alfa, ya sabemos que es la base, es la que inicia esto, ¿verdad? Y está anclada a nivel de la membrana, también está presente en los leucocitos, en los glóbulos rojos, en las plaquetas, y tiene la función de homeostasis a nivel del cobre, principalmente, como les dije, en la neurotransmisión y regulador de la apoptosis. Entonces altera eso a nivel neuronal, produce una alteración a nivel de todo lo que se denomina el tejido cerebral, y podemos hacer que ocurra esa apoptosis de manera más temprana. Y la PRPSC es el isómero conformacional helicoidal beta, el cual puede estar libre, ¿verdad? No glicosilado o glicosilado. Se dice que la forma glicosilada es más letal y tiene la capacidad de generar el mismo cambio sobre la PRPC, acumularse y formar fibrillas amiloideas resistentes a las proteasas y que va a producir todas estas alteraciones a nivel del tejido cerebral. ¿Okay? Entonces, se ha dado, a través del estudio de estos, de los priones, se ha dado cuatro nuevos conceptos. Uno, de que son los únicos agentes patógenos infecciosos que carecen de ácido nucleico. ¿Okay? Todos los demás poseen genomas compuestos de RNA, DNA, y que dirigen la síntesis de su descendencia. Como segundo concepto, tenemos que las enfermedades crónicas pueden manifestarse como trastornos infecciosos, genéticos o esporádicos. Y ningún otro grupo de enfermedades de causa única va a presentar un espectro tan amplio de estas manifestaciones. ¿Okay? Como tercer lugar, tenemos que este tipo de enfermedades también se van a producir por la formación de la PRPSC, cuya conformación va a diferenciarse sustancialmente de su precursora, que ya sabemos que es la PRPC, ¿no? Proteína priónica celular. Y como cuarto concepto tenemos que las diferentes cepas de priones van a mostrar propiedades biológicas diferentes, las cuales van a tener, una relación con la herencia epigenética. En otras palabras, esa PRPSC puede existir en diversas conformaciones, muchas de las cuales van a parecer específicas para fenotipos particulares de la enfermedad. Eso es a nivel genético. Sin embargo, no se sabe cómo se transmite la conformación específica de una molécula PRPSC durante la replicación de la isoforma celular normal. No se sabe cómo se origina eso, ¿no? De la proteína priónica para producir esa nueva proteína priónica rápida, la libre conformación. Y además, tampoco está claro cuáles son los factores que van a determinar que se depositen en el sistema nervioso central este tipo de moléculas priónicas, porque tienen esa afinidad a nivel de ese tipo de tejido, ¿no? Porque es lo que más se conoce. Entonces, ya sabemos que todas nuestras células tienen esas obreras que son las proteínas que van a cumplir cierta función. Y si ocurre una alteración a nivel de estas proteínas, es lo que va a conllevar a este tipo de enfermedad. Ya les dije que la proteína crónica SCRAPI es una isoforma patógena de la proteína original, ¿verdad? La cual es la que se ha logrado identificar en las diferentes encefalopatías inconformes, por ejemplo, en las ovejas, ¿no? Y en las vacas también. Y en el hombre, en el ser humano. Ahora, este tipo de enfermedades, ¿cómo se clasifican? Vamos a ver cuál es la clasificación, y dentro de la clasificación de estas enfermedades tenemos la enfermedad de SCRAPI, que fue la primera publicada en las ovejas, ¿verdad? Donde se consiguieron que un grupo de ovejas inoculadas con este tipo de prión, que en ese momento no se conocía como virulento, tenía mucha tecnología, tenían ciertas características, andaban con dificultad para la marcha, se arrastraban, estaban temblorosas. Entonces, eso fue lo que originó y dio pie a empezar a investigar a este tipo de enfermedad. Lo consiguieron en
cruenta. Estos que pertenecen a las enfermedades por piones de manera esporádica, que aparecen de repente. Y la genética, también tenemos este precursor familiar, el Herrmann, Strauler, Schnecker y el insomnio familiar fatal. Y dentro de las adquiridas van a estar también la teofilosofía y atrogénica, que está asociada a que, más adelante les voy a decir, comenzaron a notar que ciertas personas tenían estas enfermedades y se logró identificar a qué tal es, que sí, que si no, pero más o menos está asociado a que estos instrumentos por los cuales fueron intervenidas estas personas no fueron utilizadas de manera adecuada y originó una transmisión de este tipo de enfermedades. Entonces, esa es la que llamamos grupo adquirido. Y tenemos también la de teofilosofía variante y la enfermedad de Curie. Tanto la esporádica, la genética y la adquirida van a compartir unos hallazgos histológicos, genéticos y las manifestaciones clínicas que ya les he dicho, ¿verdad? Dentro de los hallazgos histológicos tenemos la pérdida neuronal, la proliferación biliar, la ausencia de respuesta inflamatoria. Ya sabemos que no ocurre una reacción inflamatoria inmunológica porque esta proteína no es capaz de generar eso. Ya no es capaz de generar esa respuesta inmunológica. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso todavía está en investigación. No se sabe la diferencia de un virus, de una bacteria que origina una respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico se activa cuando ese virus o esa bacteria entra al organismo y comienza a generar una serie de manifestaciones. A diferencia de las enfermedades crónicas, no ocurre esa respuesta inmunológica. Y también se presenta la vaporización de todo ese tejido neuronal. Les voy a mostrar más adelante un poquito para que vean cómo se ve de manera histopatológica. Y comparten, en cuanto a la parte genética, tiene la predisposición por polimorfismo, y lo que se ha estudiado un poco más ha sido el codón 129 del brazo opuesto del cromosoma 20. Y se cree que le da la definición fenotípica de acuerdo a, más adelante les voy a decir, a ese polimorfismo que presente, ¿no? En la posición de esa aminoácido que van a estar ahí. Dentro de las manifestaciones clínicas ya sabemos que son rápidamente progresivas. ¿Okay? Eso es lo más general de la enfermedad. Se dice que a 8 meses ya no le digo para este tipo de personas cuando se hace el diagnóstico. Ahora, los genes tienen algo que ver, es la pregunta, ¿verdad? Se ha estudiado el cromosoma 20, el brazo corto del cromosoma y el codón 129. Ese es el que está allí, que ustedes ven acá, ¿ok? Este es el codón 129. Entonces, acá arriba vamos a ver la posición de las diferentes mutaciones que puede adquirir este gen, ¿ok? Y aquí abajo vamos a ver las diferentes posiciones de los polimorfismos. Entonces, dentro de los polimorfismos tenemos el que es más común, el que tiene mayor predisposición y el que es más letal, el que es más grave. ¿Cuál es esa forma más grave? El homocigoto para gallina. El que tenga esa estructura va a tener mayor compromiso, va a ser más grave. Mientras que el más común dice que es el heterocigoto entre niña y gallina. De acuerdo a la posición de ellos, ese heterocigoto o homocigoto va a tener un fenotipo específico, ¿okay? De manifestación clínica. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que existe una menor incidencia a nivel de los Estados Unidos, en los norteamericanos, en nativos americanos, de Alaska, pero la mayor incidencia ocurre en los países como Italia, representa el país con mayor caso. Gracias a Dios, este tipo de patología ocurre un caso en 1 millón de habitantes por año en el mundo. ¿Okay? Dicen que, de acuerdo a los estudios realizados, los reportes, tenemos que de un 85 a un 95% son del grupo de esporádico. ¿Okay? Y que de un 15% del grupo genético y un 1% del iatrogénico o variante. En el Perú lo único que conseguí fue que el reporte en el 2014 de la revista médica
donde reportan 11 casos en el año 2014. No conseguí otro reporte de denuncia que me dijera cuántos casos me han reportado. En mi trayectoria como médico, no he visto ningún paciente así. Una oportunidad, escuché de un caso en el donde me informé que dieron el diagnóstico en Estados Unidos, pero no sé si sería cierto o no, pero me hicieron ese comentario. No sé, me dijeron que ese paciente logró hacerse el diagnóstico en Estados Unidos, no sé, pero nunca he visto este tipo de pacientes. Aquí en el Perú lo único que conseguí en el año 2014, 11 casos reportados, de los cuales consiguieron una edad promedio de los 61 años y el sexo prevalente fue masculino. Sin embargo, no hay variación que sea masculino o femenino. No hay pero me dice que ellos reportan, dice que fue mayormente en el sexo masculino. ¿Okay? Dentro de los factores de riesgo para adquirir este tipo de patología puede estar relacionado con vivir en granjas, el antecedente familiar, porque ya sabemos que hay un componente también genético, que ya sabemos que es el PRNP, ya sabemos el componente genético, y también está el que tiene un contacto químico y también psicosis. Estos son factores de riesgo para adquirir este tipo de enfermedades. Ahora, el efecto de las enfermedades por priones, tenemos que la forma esporádica es la enfermedad crónica más frecuente en los seres humanos, la esporádica es la más frecuente, y representa el 85% de los casos en la enfermedad crónica humana, mientras que las hereditarias se ponen del 10 al 15% de los casos. La familiar y la de Hershman-Strauss-Schneider, que son familiar, son todas enfermedades crónicas que deben ser las dominantes, que se producen por mutaciones en el gen de la proteína priónica. También tenemos que este tipo de enfermedad se encuentra en todo el mundo, ya sabemos que es una en 1 millón de personas, y que la incidencia de muertes es 1 de cada 10.000. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la esporádica, es una enfermedad neurodegenerativa que va a ser dependiente de la edad y su incidencia se va a incrementar de manera estable en los segmentos de la población de mayor edad. Eso quiere decir que es por el largo periodo de incubación que tiene este tipo de patología. No sabemos en qué momento se vaya a manifestar y dentro de los casos que han sido reportados están en un grupo de mayor edad, ¿no? De la tercera edad. Y al tiempo lo cual va a continuar su expansión tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Ahora, no se ha podido demostrar mediante estudios epidemiológicos que la ingestión de la carne de ovejas o de cabra infectada va a eliminar este tipo de patología, ¿ya? Pero no se descarta y por eso cuando ocurrió todo ese boom de las vacas locas, todo el continente europeo dejó de consumir carne inmediatamente, y tomaron sus medidas sanitarias y todo, y dejaron porque tenían miedo de adquirir este tipo de enfermedades. Entonces se toman las medidas, a pesar de que no se sabe a ciencia cierta si está relacionado o no el consumo de este tipo de carne, de estas vacas que tengan este tipo de enfermedad crónica, es mejor no consumir. Eso se tiene determinado, aunque se dice que no se sabe si esta es una ruta de mercado. Los estudios en roedores demuestran que es factible la introducción con priones de manera por vía oral, pero el mecanismo no resulta eficiente en comparación con la inoculación intracelular. Ahora, desde el punto de vista de la patogenia, lo que conocemos es lo siguiente: este tipo de enfermedades se van a tienen una causa desconocida y se basan en que logran alcanzar el diagnóstico que es como el mejor estándar para nosotros diagnosticar este tipo de enfermedades a través del estudio de anatomía patológica. ¿Okay? Pero para ello ya el paciente debe haber fallecido para nosotros confirmarlo. Sin embargo, la ciencia médica se ha dispuesto de herramientas para poder apoyar este tipo de enfermedades o sospecharlas de acuerdo a sus manifestaciones clínicas y a ciertos estudios que realizan con los cuales tenemos la resonancia magnética cerebral. ¿Okay? Entonces, al demostrarse la transmisión del virus y de la
infecciosa del sistema nervioso central, producida, antiguamente el término era virulento, ya sabemos que no son virulentos, sino priones, ¿ya? Eso que no se les olvide, ¿no? Priones capaces de producir enfermedades infecciosas porque son transmisibles, ¿okay? Entonces, aunque se describió perfectamente el carácter familiar de un grupo de casos, se demostró que la transmisión de la enfermedad a animales aumentó aún más el significado de esta observación de animales y humanos, ¿no? Con el tiempo se aclaró que en el caso de que sean hereditarias, al descubrirse mutaciones del RNP de tal paciente, la naturaleza del prion es tipo que esa enfermedad podría manifestarse, o sea, puede ser hereditaria. Y el sustrato común a todas las formas de enfermedad priónica van a ser esporádicas, de herencia dominante o adquiridas por la infección. ¿Okay? Y ocurre un metabolismo atípico de dicha proteína, de la proteína priónica. Una de las características más importantes que distinguen a los priones de los virus es que las isoformas de los priones van a ser modificadas por un gen. El gen. ¿Cuál es el gen? El PRNP, el cromosoma 20, del brazo corto del colon 128. ¿Cierto? 29. Entonces, en los seres humanos, ¿verdad? Eso le digo. Entonces, bueno, eso es. El gen PRP se denomina PRN. ¿Okay? Ahora, el amiloide priónico que se produce por la proteína incompleta y la extracción de hidrógeno indistribuible, los filamentos que se van a agregar para formar dichas placas a nivel del sistema nervioso central. Y esos cilindros o filamentos de amiloides se van a encontrar en el tejido cerebral y van a formar una morfología ultra estructural y una irrefringencia vertebrada con la tensión del rojo como o señal sellada a nivel de el amiloide priónico se va a producir ahora, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, ya sabemos que la tensión que se utiliza, ¿no? La tensión del rojo Congo va a tener una diferencia verde dorada. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que existe el término de barrera entre especies. ¿A qué se refiere esto? Principalmente se refiere a que, de acuerdo a todos los estudios realizados sobre la estructura primaria y terciaria del prión en la transmisión de dicha enfermedad, ha proporcionado nuevos conocimientos sobre su patogenia y la secuencia de dicho aminoácido va a codificar un tipo de prión, de acuerdo a lo polimorfismo o a la genética a la cual presenta dicho paciente. ¿Okay? Y esto tiene una secuencia priónica escárdrica, el último mamífero por el cual ha pasado. Así también la estructura primaria es probablemente el determinante más importante. Ese que va a dar origen a la estructura priónica que es importante y es la escárdrica. ¿Okay? Entonces, así como la estructura primaria del PRP es probablemente el determinante más importante, siendo el único, de la estructura terciaria del PRPC, la proteína priónica de Stabi parece operar como una plantilla, determinando esa estructura terciaria, la cual es la que va a originar toda esa serie de manifestaciones clínicas, a medida que se forman a partir de este PRP. ¿Se acuerdan el dibujito de las proteínas son? Se van uniendo y van formando, haciendo que estas proteínas sean más plegadas y ocurre una alteración de las funciones. ¿Okay? Otra cosa que tenemos presente es que en general la transmisión de estas enfermedades, priónicas de una especie a otra, no va a resultar de manera eficaz, ya que no todos los animales inoculados van a adquirir dicha enfermedad. Y los que caen enfermos lo hacen de origen que es un periodo de incubación largo, prolongado. ¿Okay? Esta barrera de especie de la transmisión va a guardar relación con el grado de homología entre la secuencia de los aminoácidos, tanto de los inoculados como el que de la PRPC y del prión que se inhibe. Ahora bien, dentro de las enfermedades por prión, esporádicas y hereditarias, tenemos
tipo de enfermedad, dentro de las cuales tenemos que ocurra una mutación somática, la cual puede ser la vía que va a originar este tipo de enfermedad hereditaria. En otro contexto tenemos de que en una población puede ocurrir una barrera de activación de energía que se separa de esa proteína priónica celular natural respecto a la proteína priónica de Scrappy y pueden cruzarse en muy contadas ocasiones, y de esa manera dicen que puede ser que la población esté como salvaguardada, no manifieste, no ocurra, no se manifieste esta enfermedad. Pero se observa también que hay una incidencia aproximada de un caso por millón de personas. Entonces, esta persona puede estar en contacto con, puede hacer la manifestación de la enfermedad o quizás no lo haga. Pero eso no tenemos ese reporte de saber que existe una persona que tiene la enfermedad y no la manifestó y no sabemos cómo que esa persona lo tiene. ¿Okay? Pero puede manifestar también. Y saber de que eso es como que el contacto. En tercer lugar tenemos que esta proteína de Scrappy priónica podría estar en concentraciones muy bajas en algunas células normales y donde van a realizar alguna función importante, no identificada, pero según hipótesis, ese nivel de proteína priónica celular, que es la base, en tales células tendría que ser lo bastante bajo como para no ser detectado por la biocuantificación. Eso se refiere a que esa persona tiene esa proteína priónica, pero aún no lo ha manifestado y no se detecta todavía, ¿no? También sugiere que esa proteína priónica de Scrappy no es simplemente una proteína mal plegada, están diciendo, ¿no? Como lo proponen en el primer y segundo mecanismo, que es una molécula que está plegada alternativamente y que posee una función. Pero hasta ahora lo que se tiene es que, de acuerdo a la estructura y a lo que se ha conseguido y cómo actúa, se tiene que ocurrir una alteración en el plegamiento de esta proteína y por ende va a producir una alteración en las diferentes funciones que le corresponden y que tiene afinidad con el tejido cerebral y producen este tipo de infección. Ahora, tenemos el polimorfismo del gen PRNP humano, que les comenté anteriormente, ¿verdad? Este polimorfismo del gen PRNP en el humano influye en la predisposición de padecer formas esporádicas, hereditarias o infecciosas de las enfermedades priónicas. Y como ustedes observaron en ese color, ¿verdad? Donde había un polimorfismo de la disposición de las diferentes homocigoto, heterocigoto, de esos aminoácidos, ¿verdad? Tenemos que el polimorfismo de la metionina y de la valine, en la posición 129, no solo regula la edad de comienzo de algunas enfermedades hereditarias por priones, sino que también va a determinar el fenotipo clínico de dicha enfermedad. Y el descubrimiento de que la homocigosidad en el 1929 predispone a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica apoya un modelo de producción de priones que va a depender de las interacciones del PRP entre proteínas homólogas. Y la sustitución de ese residuo básico de lisina en la posición 218 de esa proteína priónica, en el caso de un estudio que realizaron del ratón, produjo una inhibición negativa dominante de la réplica de dicho prión en ratones transgénicos. Y esta misma lisina de esa posición 219, o sea, compararon ese grupo de ratoncitos con los humanos, el grupo determinante, y esa misma lisina en la posición 219 del prión humano se había observado en un 12% de la población japonesa, y ese grupo no desarrolló la enfermedad priónica. A diferencia de los ratoncitos que sí la desarrollaron en el humano, en la misma posición de la lisina, tuvo como una resistencia a la administración de dicha enfermedad. También se observó una inhibición negativa dominante de la réplica de priones al sustituir la arginina, residuo básico de la posición 171, y las ovejas con arginina son resistentes a los priones de la encefalopatía. En las ovejas se denomina como una encefalopatía espongiforme ovina, pero es susceptible a la encefalopatía espongiforme bovina que son modulados de manera intracerebral. Y también se observó
hubo una inyección negativa dominante de la réplica de priones al sustituir la arginina en la posición 171, y las ovejas con arginina fueron resistentes a los priones de la encefalopatía espongiforme ovina, pero susceptibles a la encefalopatía. Bueno, esto fue lo que vimos anteriormente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo que yo considero por eso, que en estos dos grupos, tanto de animalitos como los humanos, desarrollaban diferentes. Uno manifestaba y otro no manifestaba. Ok, entonces, hasta ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta? Es un poco confuso, ¿no? Pero básicamente lo que se quiere es que ustedes tengan presente que hay un grupo de enfermedades emergentes causadas por unas proteínas llamadas prion, que tienen una alteración de su estructura terciaria y que pueden originar una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva, 100% letal. ¿Okay? La patogenia y todo eso es un poco confusa, no se entiende muy bien, pero se ha llegado a que hay un componente genético, un gen asociado a este tipo de enfermedades que se denomina el PRNP y que se encuentra en el cromosoma 20, en el brazo corto del cromosoma 20, en el codón, eso más o menos es de acuerdo. Hay que revisar otra vez ese tema, pero por lo menos ustedes se lleven que existe este tipo de grupos que no solamente piensan en virus, bacterias, parásitos y hongos, sino que cuando les llegue este tipo de pacientes con manifestaciones clínicas que les puede confundir que están frente a una enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, también ustedes piensen que pueden estar frente a una enfermedad de tipo neurodegenerativa rápidamente progresiva. ¿Qué les da eso? Ustedes van a ver que ese paciente a los 5 meses, a los 8 meses, hay un compromiso bien marcado en esa persona, incluso puede fallecer por las complicaciones que tiene, a diferencia de un paciente con la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson. Entonces, eso básicamente por lo menos que ustedes les quede un poquito la realidad. Y que es una enfermedad transmisible que no tiene acción genética, pero que es capaz de utilizar las proteínas y transmitirles esa alteración. Esa proteína también tiene una alteración en su integramiento y que origine un daño estructural de qué tipo de tejido? Del tejido cerebral. Y que en los reportes que tenemos, gracias a Dios, es 1 de cada 1.000.000 de personas, ¿no? Eso también nos dice. Y bueno, aquí en Perú, como les dije, lo único que conseguí fue el reporte de eso. Ahora, dentro de las enfermedades crónicas infecciosas tenemos enfermedad de diagnóstica. Y eso ocurrió de manera accidental. Por ejemplo, en personas que recibieron trasplante de córnea, en personas que tenían implantación de electrodos de encefalogramas que estaban contaminados, y en algunos procedimientos clínicos comenzaron a presentar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, y cuando se vio el factor de riesgo estuvo asociado a que lamentablemente estas personas estuvieron en un procedimiento quirúrgico y ese fue su detonante. Ese instrumento estaba contaminado, esa causa estaba contaminada y adquirieron la enfermedad. También se reportaron casos, 160 casos de en pacientes que recibieron un infarto de neuronal, donde se consiguió, o sea, se detectó de que todos estos injertos procedían de una misma fábrica. El método no fue el más apropiado para descontaminar todas, ¿no? Por eso dice la necesidad de tener tienen conocimiento seguramente de esto, ¿no? Porque no sabían. Un caso se produjo tras reparar una unidad timpánica con una estrategia. O sea, personas que estuvieron en contacto con instrumentos contaminados por priones y adquirieron
la enfermedad, por eso es de origen diarreico. También personas que recibieron hormonas de crecimiento de cadáveres. Estos cadáveres tienen esta enfermedad y este tipo de cuadro de enfermedad bien infecciosa. Se reportaron 180 casos de España, la enfermedad cerebral, pacientes de edad comprendida entre 10 y 41 años. Y estos pacientes también habían recibido cada 2 o 4 días inyecciones de esta hormona de crecimiento. Se detectó que este grupo recibió este tipo de hormonas y hicieron esta manifestación. Y la variante, tenemos que en zonas geográficas restringidas y de sobrecosta económica plantean la posibilidad de extorsión que se transmitan al hombre por el consumo de carnes contaminantes. No se sabe si es la fruta, si ocurre o no ocurre, y por eso como frutas que vienen, como les dije, las personas se restringen de consumir estos alimentos porque este tipo de animales, las vacas, están teniendo manifestaciones clínicas. Por eso, además, las vacas lo que están haciendo movimientos, se arrastran, se golpean, tenían ingreso para la masa. Todas estas manifestaciones que las personas no les hicieron alto al consumo de este tipo de alimentos. Dentro del país más afectado se tiene Italia. Dice que también hay un componente genético muy pronunciado. El descenso estable en el número de los casos se vio a la disminución o a la limitación de ese tipo de consumo de carnes contaminadas, porque van a iniciar todas sus medidas sanitarias y frenaron este tipo. El descenso estable en el número de los casos en los últimos 10 años indica que no va a haber una epidemia o una enfermedad por plagas en Europa, similar a lo que se observó, dada porque por todas las medidas sanitarias que tienen. Y bueno, esta enfermedad del virus también ha disminuido los casos notoriamente porque ya no se están haciendo estas prácticas de cannabis. Ahora, en la neuropatología va a ser frecuente que estos cerebros de este tipo de pacientes no presenten una anomalía macroscópica, sin embargo, van a presentar a lo largo de los años la presencia de atrofias cerebrales. Al microscopio óptico lo que vamos a conseguir una degeneración espongiforme. Entonces, esto que tenemos acá, parece como una esponjita, es el tejido cerebral. Ustedes ven todas estas vacuolas, ¿verdad? Es la alteración, toda esa alteración que ocurre a nivel del cerebro que le va a originar ese daño a nivel patológico y que va a determinar las manifestaciones clínicas en dicho paciente. En general, los cambios espongiformes se van a producir en la corteza cerebral a nivel del cutáneo, a nivel del punto lobulado, del tálamo y de la capa molecular del cerebro. La gliosis astrocítica va a ser una manifestación constante, aunque inespecífica, de las enfermedades crónicas. O sea, todo ese tejido neuronal ya no está. ¿Ven todos esos espacios allí? Esas vacuolas allí, ese tejido está. Hay muerte cerebral allí, ese nivel. Entonces no ocurre una transmisión sináptica adecuada y por ende este paciente va a tener todas esas manifestaciones. Bueno, estas son las características que tenemos a nivel de patológico. Quería presentar este video, pero quedó allí como una imagen. Lo pueden buscar en YouTube. En YouTube pueden ver, en un poco caso de lo que dice, pero en YouTube pueden ver este tipo de pacientes. Quiero mostrarles cuáles son esos movimientos de neuronía que presenta el paciente, esos temblores que tiene el paciente. Y también tiene un deterioro de su juicio. Es un paciente que está comprometido desde el punto de vista neurológico y eso le conlleva a complicaciones. Entonces, busquen ese video en YouTube para que vean esos movimientos y no se lo olviden. Dicen que es muy característico, aparte también de que el paciente, aparte de la alteración de la marcha, de esos movimientos específicos involuntarios y de la presencia de disfagia, de su deterioro cognitivo, el juicio, todo esto que tenga que ver con la parte neurológica, va a condicionar a un paciente que va a deteriorarse rápidamente. Entonces, búsquenlo para que vean cómo son las características y cuando les llegue ese paciente y vuelve a la consulta
Pero para ella es una parte del cerebro donde vive la más. Porque al decir Sí, a nivel del núcleo, dice de los núcleos de la base y a nivel frontotemporal, dice, principalmente. Y por eso las manifestaciones clínicas las da por el deterioro de este tipo de tejido. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, les dije anteriormente, ¿no? Pero básicamente esto. Ahora, las características clínicas principales va a ser, ya ustedes se las han repetido durante todo el semestre, ¿verdad? Ese deterioro neuropsiquiátrico, ¿no? Porque yo compromete y es una instauración súbita y es rápida progresiva. Puede siempre completar lo que nos dice que esta persona puede fallecer en un año o menos. Entonces, de aquí la importancia de tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, conseguir así. En cuanto a la demencia, hay cambios en el comportamiento. Un paciente que va a presentar afasia, praxia y va a tener un síndrome del lóbulo frontal. Este paciente va a tener déficit en su concentración, va a tener déficit en la memoria y va a tener déficit en el juicio. Ahorita están haciendo prácticas clínicas, ¿verdad? Van a encontrarse en el hospital muchos abuelitos. Y en la parte neurológica solamente, casi no evaluaban. Porque el paciente no te habla, no te conversa, pero fíjense, esa persona ya tiene un cambio, ¿verdad? Neuropsiquiátrico que conlleva que ese paciente cuando tú le conversas, no te dice, no te sabes decir si es de día, si es de noche, no sabe decir su nombre, no sabe dónde está, porque ustedes aprovechen, muchachos, de evaluar a cada paciente. La única manera de aprender es evaluar al paciente. Entonces, se consiguen un paciente de 40 años, ¿verdad? Y ustedes le preguntan cuál es tu nombre, cuántos hijos tienes, dónde está, es de día o es de noche, y el paciente te va a responder. El paciente dirá, ay, esta doctora, ¿cómo hace esas preguntas? Pero ustedes ahí no están evaluando su juicio, muchachos. Y van a buscar al paciente de 90 años, ahorita tenemos una abuelita de 98, ¿no? De emergencia, una abuelita de 98. La abuelita es Aymara Blanco. Entonces, bueno, es difícil comunicarse con ella, ¿no? Pero tú le hablas, tú le dices a la familia para que le converse, y que nos diga el nombre, entonces la señora grita, ¿no? Porque quiere golpear. Entonces tú ves que es una conducta que no es adecuada, ¿no? Entonces, eso ustedes van a ver ahora en un paciente que tiene este tipo de patología, van a tener estas manifestaciones que se colocan aquí como un grupo, ¿verdad? En cuanto a la parte de demencia, va a tener un déficit de comprensión, porque si ustedes van a hacer esa reflexión, háganlo. Ustedes busquen la parte semiológica, lleven su apoyo, ¿verdad?, de su teléfono y hagan las preguntas respectivas, incluso hacerle mini-mente a los pacientes. Háganlo. No se limiten, ya ustedes están en contacto con esos pacientes, empiecen a hacerlo para que puedan saber el tipo de enfermedad, porque si no, nunca lo van a sospechar. ¿Okay? Y nunca van a saber cuándo un paciente está bien o no, si no lo preguntan. ¿Okay? Entonces, hagan ese examen a un paciente joven que te va a responder todo, tú vas a decir que está en su juicio, que está normal, que tiene concentración, que memoria, todo eso está ok. Pero háganle al paciente abuelito que es difícil, entonces ustedes se van a dar a una persona de 60, 70 años, ¿no? Es la única manera de aprender, porque uno en el libro lee, son tantas cosas, son tantas patologías, pero aprovechen ahorita que están en esa parte, ¿no? Menos que están hábiles de tener pacientes, examinar, interrogar, todo eso. Entonces, háganlo para que puedan saber. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, un paciente que una de las manifestaciones que determinaron todos los estudios que hicieron es que los pacientes estaban muy deprimidos, apáticos, deprimidos, había trastornos del sueño, imagínense, hay una enfermedad de insomnio letal, imagínense una persona que no pueda dormir. Y eso va a ir deteriorándolo cada vez más. Consecuencia de este tipo de enfermedades. Menos común y sin embargo reportado la presencia de alucinaciones, hay actividad emocional, hay ansiedad. Ahora, claro, es que a todos los pacientes que tengan este tipo de características se van a poner a descartar ¿no? O sea, una enfermedad crónica. Entonces, bueno, lo otro asociado a esto, a toda esta alteración neuropsiquiátrica, tenemos la presencia de neoplonía, que era lo que quería que vieran en el video. Pues aquí está.
no suele ser un síntoma de exploración,